Hola a todos, sean bienvenidos, mi nombre es Natalia y esto es Soliloquio Virtual. Hoy tenemos un video muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado del canal, un compañero de la universidad, colega de trabajo y un gran amigo, Luis Fernando Soruco. Bienvenido al canal. Muchas gracias, Natalia, la verdad que es un placer estar aquí apoyando a tu canal, del cual soy un fiel seguidor porque me gusta mucho el contenido que compartís y sobre todo la manera en la que nos lo transmitís, lo que hace que sea fácil de comprender y de aprender del mismo. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Creo que una de las cosas que caracteriza nuestra amistad es esa capacidad de cuestionarnos todo. Y es por eso que te elegí como invitado, porque hoy en este video vamos a hablar sobre la desinformación, una problemática de la era digital. Bueno, vamos a poner un poco en contexto por qué es tan importante la información y la desinformación y por qué en tiempos de ahora. Historiadores hablan mucho de que la primera revolución cognitiva que tuvo el Homo sapiens tiene que ver con el lenguaje, con la forma en la que empezó a comunicarse, con la forma en que se empezó a crear comunidad. Y es así como desde siempre el ser humano tuvo la problemática de la información. Para ponerlo en contextos de hoy, la era digital, tenemos un alcance global, internet, redes sociales, recibimos noticias constantes y es por eso que también somos muy vulnerables a las fake news. Bueno, quiero que me digas un poco, a ver tu percepción. ¿Qué entendés por desinformación? Bueno, el concepto de desinformación más básico nos indica que la desinformación precisamente es la falta de información. Adentrándonos en un concepto más complejo y más aterrizado en lo que precisamente nos comentás, es la información errónea dirigida a un individuo o una sociedad objetivo, es decir, un mensaje que tiene un fin o una intención de propaganda para promover una ideología religiosa, política o social. Entonces, concretando con todo esto, la desinformación es un mensaje transmitido desde un emisor hasta un receptor con un propósito de influir en este. Entiendo. Básicamente la desinformación es como una noticia falsa o generar una información que no es real, pero viene malintencionada, ¿no? Yo lo que pienso es, ¿por qué? ¿Por qué hay gente haciendo fake news? ¿Por qué se origina esta desinformación? A ver, por lo que he investigado, pienso que puede venir por muchos lugares. Hay noticias que se han hecho desde una broma, han comenzado y se han hecho virales. También pienso que las personas pueden hacer fake news por querer implantar sus ideologías, por crear miedos, generar miedos. La verdad que cuando estamos en tiempos de incertidumbre política, la gente, creo que la manera de separar es meter miedo a las personas, ¿no? Cuando hay muchas crisis. Sí, de hecho en ambos casos que mencionás hay ejemplos muy particulares. En el caso de España, en las épocas que se dio muy fuerte el tema de los refugiados en la guerra del Medio Oriente, circulaban incluso cadenas por WhatsApp que hablaban, e incluso una noticia también en medios digitales, que mencionaban que un refugiado, o sea, es decir, una familia que tuvo un refugiado en su casa, lo acogió y todo, y este mismo se involucró con la hija de la familia, que era menor de edad, y incluso la dejó embarazada. Lo acusaron de violación, me parece, ¿no? Exactamente. El tema es que no era cierto, luego se desmintió, pero el daño ya estaba hecho y el propósito de esto era precisamente influir en la población para generar este rechazo a los refugiados, que se dio mucho en Europa, por supuesto. Exactamente, ese es un clarísimo ejemplo de noticia falsa. También pienso que las personas hacen noticias falsas por generar tráfico en sus páginas web. Sabemos que hoy en día se puede ganar dinero generando tráfico. Y también otra forma de ganar dinero son los guerreros digitales, ¿no? Que están muy de moda, al menos en nuestro país. Y bueno, en muchos lugares hemos visto casos de guerreros digitales. De hecho, el gobierno boliviano en su anterior gestión, hace aproximadamente 2 o 3 años, capacitó a un grupo de profesionistas en medios digitales para que se dediquen específicamente a utilizar perfiles en redes sociales y bueno, medios digitales como mensajería instantánea también, para comunicar mensajes que fortalezcan la ideología política que acompañaba al gobierno de turno y precisamente por el otro lado a desvirtuar la ideología de la oposición.
Es decir, se dedicaron a tratar de debilitar cualquier mensaje de oposición que existía o incluso a acusar a ciertas personas de cosas que no habían pasado para, bueno, poder debilitar la imagen de los líderes de la oposición. La verdad que son personas que aparte que se les paga, influyen bastante porque están constantemente generando todo ese miedo, generando toda esa noticia. Y bueno, esa es otra de las razones por las que las personas hacen fake news. Pero ahora yo me pregunto, bueno, estamos tan expuestos a todo esto, a estos casos, a esta desinformación, que ¿qué pensarías sobre democratizar Internet, sobre democratizar la información? De hecho, hay alguien que nos saca mucha ventaja en ese tema, que es España también. Ellos ya han analizado esta posición de utilizar la legislación para controlar la información o fake news que les llega a las personas, pero también existe un riesgo, ¿no?, al hacer esto, porque al darle el poder a una parte del gobierno, si es que ésta controla precisamente esta rama del mismo, la línea se vuelve muy delgada entre lo que es categorizar noticias como falsas o evitar que te lleguen, y del otro lado de la línea está la censura arbitraria. Es decir, si yo como gobierno controlador de esta legislación decido que te llegue cierta información, al haber sido aprobada por la población, estoy en todo mi poder y control de ver qué te llega y qué no. Entonces, con mayor fuerza puedo influir en que te lleguen noticias a favor de lo que hace el gobierno y que no te lleguen las noticias opuestas al mismo. Exacto, la verdad que coincido con el tema de la censura, con el tema de... Hay una línea muy delgada ahí donde se puede perder hasta la libertad de expresión, que creo que es un tema muy delicado y estamos muy lejos de poder conseguir que de verdad se regule con una buena intención, por así decirlo, porque si nos llegan a regular la información, ¿quién la regula? ¿Un organismo gubernamental? ¿O cuáles son los intereses de todas esas personas? No nos olvidemos que al final y al cabo terminamos siendo seres humanos y... Sí, es cierto que hay que determinar dónde nace el control, porque no podemos confiar únicamente solo en el periodismo responsable, ya que muchas veces incluso el periodismo responsable cae en noticias falsas, ¿no? Un ejemplo es de esta mujer que, bueno, se viralizó una foto de una mujer con 11 bebés y la noticia comentaba que una mujer o una madre en India dio a luz a 11 bebés en un solo día, un hito para la humanidad. Y además una noticia que generaba mucha emoción, digamos, ¿no? Alguien la veía y era una noticia que causaba impacto directamente por los títulos y por la foto que se presentaba. Así es, pero lastimosamente no era verdad. Y la noticia se volvió relevante en su momento porque eran 11 niños que nacieron el 11 del 11 del 2011. Entonces, de boca en boca fue llenándose de información adicional y cuando llegó a manos de los medios que la difundieron, ellos tenían la información que venía por un lado y una foto de respaldo, entonces confiaron en esta noticia y la difundieron. Otro ejemplo un poco más complicado y más peligroso, por así decirlo, es un estudio que se compartió que comprobaba ficticiamente, porque no era cierto, la relación entre las antenas de 5G y los efectos del COVID. Sí, fue una locura esa noticia. Sí, lastimosamente ahí no se metió ni el gobierno ni el periodismo, se difundió y bueno, el resultado de eso fueron antenas a las que se incendiaron tanto en Reino Unido como Chipre, Países Bajos o acá en Latinoamérica, incluso en nuestro país casi se dio el caso, fue una comunidad de locales a hacerlo, pero bueno, se llegó a controlar la situación. Bueno, es increíble la verdad todo el impacto que puede generar una noticia falsa, si bien al fin y al cabo por cualquiera sea los motivos, termina generando emociones en las personas y estas personas terminan tomando acciones al respecto que generalmente son acciones negativas. Entonces, tomar un poco de conciencia sobre este tema. Y bueno, para ir un poco concluyendo igual, lo que a mí me gustaría aportar después de esta plática, recomendación número 1, siempre tenemos que revisar la fuente de las noticias, ¿no? Siempre que veamos una noticia, para empezar no nos dejemos llevar por los títulos y que no nos genere el impacto que busca generarnos, sino que de verdad indaguemos en la noticia, veamos de dónde proviene la fuente, si es una fuente periodística. De hecho, eso que mencionas es precisamente una característica en común en las fake news. Siempre buscan crear una sensación
ya sea de confianza en una ideología o de ofensa contra otra en la persona que las recibe. Entonces, en el momento que ustedes identifican que una noticia les está haciendo sentir algo en específico, pueden empezar a desconfiar y empezar a verificar de las mismas. Es una alerta que se enciende. Sí, es la primera bandera roja que deberían identificar. Tal cual. Entonces, la primera recomendación, revisemos siempre la fuente de donde nos llega la información. El pensamiento crítico es muy importante. Lo más poderoso que puede tener un consumidor y un pueblo, si es que hablamos de temas políticos, es tener esa capacidad analítica y de pensamiento crítico que nos permite identificar qué es cierto, qué no, y poder analizar lo que nos llega. Es muy importante hablar más del tema, hablar más de la desinformación. Es un tema que nos importa a todos, nos incumbe a todos. Lo que estamos haciendo hoy con vos, Luis Fernando, muchísimas gracias por haber venido al canal, por hablar aquí de la desinformación, por empezar a sembrar esa semillita de conciencia. Y esto es una tarea de todos, así que gracias, Luis Fernando, nuevamente. Un gusto estar aquí presente en otra ocasión para seguir hablando de este tema tan extenso. Solo quiero recordarles que nadie está exento de caer en esta desinformación y estas fake news, porque bueno, están elaborados precisamente para que la población caiga en ellos, ¿no? Entonces, si bien podremos identificar algunos, habrán otros en los que podremos caer sin darnos cuenta. Exacto, es muy fácil caer en las noticias falsas. Los invitamos a que en los comentarios nos escriban si alguna vez han recibido información que en realidad era desinformación. O si han escuchado alguna creencia popular que se han dado cuenta que es mentira. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero que les haya servido y que lo hayan disfrutado bastante. Esto fue Soliloquio Virtual.